Vamos a hacer una pequeña exposición sobre esa parte del sistema nervioso que en sí abarca, como ya les dije, muchísimo más, pero hay 3 o 4 cosas que considero que son importantes de poder revisar. Una de ellas es la diferencia entre lo que es sistema nervioso central, que comprende el encéfalo, básicamente el telencéfalo, el cerebro, el mesencéfalo, el tronco cerebral, el cerebelo y la médula espinal. Esta es una zona importante porque, en primer lugar, presenta ciertas características, ¿no? Ahí tenemos de lo que hemos comentado, acá está el cerebro, ¿no? Está separado, acá hay una separación que es la del cerebro, y está unido, más que todo, en parte por el mesencéfalo, pero sobre todo por el cuerpo calloso, ¿no? Que une los dos hemisferios. Esto es sustancia blanca. Esto que vemos aquí se proyecta a los diferentes hemisferios, a los diferentes lóbulos y surcos para poder conectar efectivamente lóbulo derecho o hemisferio derecho con hemisferio izquierdo y a través de tractos mesencéfalo con diferentes partes de los hemisferios, ¿no? Igualmente con el tronco cerebral que podemos ver aquí en sus 3 partes, pedúnculo, los pedúnculos cerebrales que están acá, este es el tálamo, con el hipotálamo y demás. Esto es el puente y esto es la médula oblonga, ¿no? Y acá atrás podemos ver el cerebelo. Si se dan cuenta que hay lagos venosos por ahí, bueno, obviamente dicen los venosos, que es una cosa que tiene el cerebro para, en cierta forma, poder tener una especie de acolchonaje, ¿no? Y estos están imbuidos en tabiques que son producidos por las meninges. Las meninges son un recubrimiento que tiene el sistema nervioso central. Son 3, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La pía madre la vemos como esta línea que está pegada a las vísceras. Siempre lo está así, tanto en cerebro como en médula. Las aracnoides son delgadas capitas, una capita delgada que produce un espacio, ¿no? El cual se conoce como el espacio subaracnoideo, ¿no? Para llegar a la dura madre, ¿no? Que es la capa siguiente. La dura madre está pegada al periósteo en el cerebro. En la médula no, la dura madre no se pega al canal vertebral, sino que alrededor hay una especie, hay grasita y vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, eso es importante para lo que viene a continuación. Igual, acá está la idea de los lagos venosos, ¿no? En este caso acá arriba sería la voz del cerebro y el seno sagital superior. Y cómo aparece el aracnoides. Bueno, la dura madre en este caso, la aracnoides y la pía madre. Estos espacios son importantes, vuelvo a repetir. Y los senos, como este seno sagital superior, aquí está el seno recto, el sagital inferior, se relacionan a las estructuras, como por ejemplo en este caso esos 3 se relacionan a la hoz del cerebro, que divide parcialmente los hemisferios. Existe también la tienda del cerebelo que está por aquí, ¿no? Que separa lo que sería el tentorio superior, la parte superior en la cual está el cerebro, y la parte inferior donde encontramos al cerebelo y al tronco encefálico. Estos accidentes, ¿no? Las características de las meninges son importantes porque, en cierta forma, son barreras naturales, tanto para el avance de tumores como de edemas y hemorragias, si es que hubiere. El sistema periférico comprende los nervios periféricos, los nervios espinales, los pares craneales y lo dejamos ahí porque no es de interés en este momento. La tomografía es una gran herramienta porque permite distinguir diferencias de densidad, ¿no? Y estas diferencias de densidad, si bien es cierto, al inicio son pequeñas, después se pueden hacer grandes y tener un gran alcance en cuanto a la diferencia de tejidos y las patologías. Dado que actualmente en menos de un segundo tenemos la adquisición, es el examen de elección para los trastornos, ¿ok? Y también para la sospecha de masas, cuando hay un traumatismo o hay una sospecha de enfermedad cerebrovascular, sea isquémica, hemorrágica, hay que recordar que muchas veces la utilización de contraste va a producir lo que se conoce como extravasación, ¿no? Y esta extravasación va a producir irritación, puesto que es yodo.
Y esta irritación va a producir más edema. ¿Cuál es el problema del edema? El cerebro está relativamente bien protegido dentro del cráneo. El único problema es que se chanca contra el cráneo y va a producir igual inflamación. Así que por eso existen las meninges, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que corre por el espacio subaracnoideo, y existen también los senos venosos. Pero si hay mucho edema y aumenta de volumen el cerebro, como toda inflamación, va a presionar y va a buscar una salida. Y esa salida solo existe en el foramen magno. De modo que se produce lo que se conoce como herniación, ¿no? Y la herniación sí es potencialmente fatal. Así que hacer algo para que de alguna manera pueda aumentar el edema, obviamente es contraproducente. El tratamiento clínico, que no viene al caso, pues estamos en imagenología, pues incluye también el manejo del edema de diferentes formas, ¿no? Así que para el inicio y la exploración, lo más conveniente es una tomografía sin contraste, por los motivos que estoy mencionando, ¿no? Y de ahí, bueno, de acuerdo a lo que se encuentre, proponer, ¿no? La resonancia, la ecografía es un muy buen método también. El contraste y la resolución son excepcionales. Acá podemos ver, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, las circunvoluciones, la disquisición entre la sustancia gris, la interfase que tiene la pía madre, igual aquí. El único problema es que tenemos que tener una ventana, ¿no? Entonces, posoperatoriamente, en contexto operatorio, cuando está abierto, sí sirve muchísimo para resección tumoral. Y en el momento cuando uno es neonato, las fontanelas permiten la adquisición de imágenes como las podemos ver. ¿Ok? Luego en el adulto no hay mucho que ver, pero existe, no exactamente como ecografía, pero como Doppler, sí la posibilidad de utilizar, ¿no? Ondas de sonido. El Doppler transcraneal, que tiene ciertas características que aprovecha a veces el grosor delgado de algunas tablas para poder tomar informaciones, o podríamos hacer un Doppler a través del fondo del ojo para evaluar específicamente la arteria eh, óptica, ¿no? La resonancia es un método exquisitamente, con una exquisita resolución. Diferencia la célula, diferencia el líquido, diferencia el componente de líquido dentro de un tejido. Por ende, así como en hueso, diferencia el edema tumoral bastante bien, puesto que los tumores malignos, como los glioblastomas, precisan de ser tratados también a nivel del edema para tener una mejor certeza de que están siendo tratados, porque el edema contiene células malignas. Y además permite diferenciar los tipos celulares, ¿no? Dentro de eso existe la espectrometría, que ya conocemos, que es simplemente evaluar, ¿no?, la composición de ciertas zonas para discernir si tienen una composición parecida al control o no. Y si no es parecida, pues qué tipo de composición puede ser. Muchas de esas son por diferentes factores, que ya hablamos de la colina, por ejemplo, eh, más sugerentes de malignidad. Muy importante cuando las alteraciones, ¿no?, propias de, por ejemplo, un estado posoperatorio, nos van a eh, diferenciar o alterar, mejor dicho, la arquitectura, ¿no? Y encontramos después de una operación zonas que podrían ser fibrosis o podrían ser tumor, y ahí la espectrometría nos ayuda mucho. Dentro de eso también la difusión, ¿no? Dado que si evaluamos la difusión de las moléculas a través del líquido, nos puede dar una idea de la cantidad de tejido en una zona dada. Eso tiene que ver muchísimo con una capacidad de la difusión, que es la capacidad de la difusión isotrópica. O sea, la sustancia gris, y técnicamente los tumores deberían tener una difusión isotrópica, es decir, sin preferencia de dirección a todos los lados, muy diferente a lo que podríamos encontrar en la sustancia blanca. La sustancia blanca, por ser conductos tractos, tiene una difusión anisotrópica. Eso quiere decir que tiene preferencia por un lado o por una dirección de acuerdo a la arquitectura de estos tractos. Entonces existe un algoritmo matemático que se llama el tensor, y el tensor se puede aplicar a la difusión tomando ciertas cortes, ¿no? ¿Para qué?
para poder encontrar esta difusión anisotrópica y de esa forma hacer un mapa de esta difusión anisotrópica que se correspondería con los tractos. ¿Ok? Entonces, de esta forma hacemos una tractografía, que es un mapeo de los tractos de la sustancia blanca dentro del cerebro, que también puede tener interés, tanto por malformaciones como también por algunas alteraciones propias de los tractos, ¿no? Porque si los tractos están alterados, van a alterar también su difusión. Muy bien. Ahora hablemos de las dos cosas que queremos ver, o tres casi, porque vamos a hablar solo de traumatismo encefálico y de cisticercosis. El traumatismo encefálico nos viene, pues obviamente, por alguna noxa que aparece dentro del cerebro. Actualmente estamos hablando de las lesiones primarias, ¿no? Estamos dejando las lesiones secundarias, porque después del traumatismo pueden aparecer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la herniación. En el primer momento, el traumatismo encefálico puede dar lesiones intracerebrales o intraaxiales, que serían básicamente la contusión, la lesión axonal difusa, la hemorragia intraventricular, la hemorragia intracerebral, la hemorragia subcortical o cortical, que son aspectos bastante puntuales. Las hemorragias siempre van a tener pequeño aumento de la densidad en tomografía, tal vez no visible al inicio. La lesión axonal difusa va a producir una intensidad y la contusión otro tanto, dependiendo si hay mucha hemorragia incluido o no, porque una vez que la sangre se extravasa va a tener ligero aumento de densidad. Esto, obviamente, en la tomografía, ¿no? Las lesiones extraaxiales, que nos interesan bastante, son más bien las hemorragias, ¿no? La epidural, la sutural y la subaracnoidea. Vamos a ver. Entonces vimos que existe un espacio virtual entre la dura y el periósteo. En este espacio virtual, si es que hay un sangrado que podría ser, por ejemplo, por una rama de la meningia media, ¿no? que se rompe, la sangre va a disecar los dos espacios. Por ende, en esa disección vamos a tener un rechazo de la dura y siempre la característica va a ser que estas hemorragias van a presentarse a la tomografía como ven aquí, como una media luna. Esta tomografía es sin contraste, ojo. Lo que está ocurriendo es que la sangre extravasada al inicio aumenta de densidad, ¿sí? Entonces, suele ser biconvexa, lenticular. La hemorragia subdural, que esta ya está, probablemente sea más que subaguda tardía, miren, es una hemorragia que se da entre la dura madre y la aracnoides. Dado que puede más presionar al cerebro, la forma de esta hemorragia va a ser siempre como media luna, esté donde esté. ¿Okay? Y sí, igual siempre va a ser hiperintensa, hiperdensa, mejor dicho, en la tomografía, y con el tiempo y la colección puede ir cambiando la densidad, ¿no? La hemorragia subaracnoidea es un poco más difusa, pero la podemos encontrar, como pueden ver aquí, haciendo o estando en el espacio subaracnoideo. ¿Y cuál es el espacio? Pues el espacio que está entre las circunvoluciones, como podemos ver aquí, ¿no? Aquí está la voz del cerebro, tenemos acá circunvoluciones internas, ¿no? Del lóbulo frontal, y por ahí vemos esta hiperdensidad que indica que hay una hemorragia. De igual forma, bueno, acá están los tálamos, acá están las astas anteriores de los ventrículos, las astas posteriores, y en esto que es la cisura de Silvio, ¿no? Porque acá tenemos el lóbulo de la isla, de igual forma acá, podemos ver la hemorragia. De igual forma acá en esta surco que básicamente lo más probable es que sea el surco poscentral. Y vemos entre los diferentes surcos este material hiperdenso de hemorragia en cierto momento. Ojo, y recuerden, ¿no? Que cuando ocurre esto, lo mejor es hacer la tomografía sin contraste. Esta hiperdensidad saldrá por sí sola. Y algo que nos apoya mucho a la idea del traumatismo y demás es esto, ¿no es cierto? Borramiento de las estructuras, porque como pueden ver, vamos a revisar un poquito acá. Vamos a regresar aquí. Sí puede haber cierta diferencia, que obviamente es más acusada en la resonancia, entre la sustancia gris y la sustancia blanca.
En la tomografía hay cierta diferencia, es mucho mejor en la resonancia. Y aquí vemos cómo se van borrando, ¿no? Los surcos y demás cosas. Entonces, esas son las tres hemorragias que podemos encontrar. La sangre va a tener cierto comportamiento,